Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Quien les habla es el profesor Raúl Morris, con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana aquí en Radio Bemba, siempre con ustedes. En este sábado me toca obligatoriamente hablar sobre el paro porque yo sí estuve presente. Mi versión, yo creo que la versión de la mayoría de los que fuimos, no es lo que ustedes han escuchado o visto en la prensa o en las redes sociales inclusive. Yo tuve una experiencia espectacular realmente en el paro. Quiero pensar, me den la oportunidad para poder explicar, porque el paro que yo fui, al cual yo participé, no fue el paro que se ha estado manifestando y el cual la gente ha estado discutiendo. E inclusive les puedo adelantar que me es muy inquietante y doloroso ver las imágenes de los jóvenes, porque yo fui joven de la Universidad de Puerto Rico y estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Y me encuentro en esta situación donde como adulto hoy tengo que mirar, como adulto y activista y persona que ha participado en cientos de protestas. Creo que la primera experiencia de protesta que yo tuve en mi vida fue la protesta en contra de la guerra de Irak con papá Bush, ¿no? Y yo, por primera vez, participé en una protesta en los Estados Unidos de Norteamérica, allá en Sacramento, e inclusive tengo lo que se llama un libro de recuerdos, ¿no? Tengo las noticias cortadas de meses de lo que fue la lucha en contra precisamente de la guerra, de la primera guerra, aquello que se llamó Desert Storm, creo que fue la primera guerra, que papá Bush, no estoy hablando del hijo Bush, del Bush loquito, del Bush inepto, el Bush alcohólico, y el presidente Bush, que fue un desastre como presidente, y creo que es el peor ejemplo de lo que pudiera llamarse un presidente de cualquier país. Olvídense de Estados Unidos, pero este señor que estuvo 8 años, por cierto, y le metió mano a todo el mundo, y I'm gonna smoke him out, que era una de las frases que decía este individuo, pues la gente lo eligió y ahí estuvo. Eso es lo interesante de la democracia, ¿verdad? Que cuando eligen a estos individuos, a quien tenemos que analizar realmente son los electores, ¿no? Y eso lo digo across the board, eso lo digo para todas las naciones, ¿no? Que se pudieran interesar. Yo hace unas semanas atrás hice un análisis, ¿no? Un análisis sobre las protestas, el discurso de los que marchan, el discurso de los que protestan y cómo los medios de comunicación plasman, por ejemplo, las protestas en Venezuela, donde el que está protestando, donde el que está marchando, donde el que está enmascarado, donde el que está encapuchado, la versión de los medios locales, e inclusive CNN, que para algunos es Clinton News Network, ¿verdad? Pero
la versión de esos canales, e inclusive los periódicos y los canales locales y muchos de los periodistas, por no decir todos, pero muchos de los periodistas y las grandes cadenas, NBC, CBS, ya mencioné CNN, entre otros, ¿no? La versión de lo que se da en, por ejemplo, Venezuela es una serie de personas que han sido marginadas, han sido abusadas, que el Estado está abusando de ellos, que los está llevando a la hambruna, que los está llevando a la violencia, que inclusive están arrestando a personas, que están cogiendo a los estudiantes, que los están llevando aquí, que los están llevando allá. Esa es la versión que escuchamos todos los días de las noticias cuando hablamos y analizamos, por lo menos hablamos y analizamos, yo no puedo decir desde este programa, pero muchos de los programas cuando hablan de la noticia de Venezuela o la noticia de otros países, los cuales no pudieran ser amigos de los Estados Unidos, por diferentes razones, por razones políticas, cuando se habla de Vietnam, cuando se habla de Corea, cuando se habla de China, inclusive, cuando se habla de Tiananmen Square, ¿no? ¿Se acuerdan de Tiananmen Square, no? Lo que ocurrió allá en China con el gobierno chino, que ha llevado ya, bueno, el único partido que existe, ¿verdad? Entiendo yo, porque tampoco sé mucho lo suficiente para poder opinar sobre la política de China. Realmente no la conozco tanto. Sí conozco o sí viví lo de Tiananmen Square. Yo no lo viví, pero lo presencié precisamente con la prensa del mundo, la prensa que nosotros estamos y que tenemos acceso. En aquel entonces teníamos acceso, porque ya eso fue para los 80 y pico, 89 creo que fue eso. Hoy por hoy es un poco diferente. Toda esa conversatoria sobre la comparación de los que protestan en Venezuela, es interesante ver cómo hoy nosotros estamos experimentando cómo se analiza, cómo se ejecutan, cómo se llevan, cómo plasman en la prensa las caras de los jóvenes estudiantes, de los que son estudiantes, porque se habla de que hay un sinnúmero de personas que están buscando todavía y que están usando las redes sociales. Quiero la última parte del programa me parece importante hacer un llamado a los jóvenes, pero no voy a mencionar eso todavía sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Pero precisamente cómo cuando hablamos de Venezuela, son personas buscando libertad, son personas buscando y ejecutando y ejerciendo su derecho a protestar. Y cuando hablamos, o por lo menos la prensa local habla de las protestas que se dan en Puerto Rico, la versión es totalmente criminalizar a nuestros jóvenes o a los que están protestando, sean jóvenes o no sean jóvenes. Y empecé diciendo que yo fui uno de los que protestó, de los que estuvo presente, de los que vio, de los que gritó, de los que levantó los brazos, de los que hueleó, por eso hasta es raro decirlo, pero el gas pimienta, ¿no? Y sentí el quemazón en mis ojos. Yo estuve cerca de el momento cuando ahora que se está hablando de que el gas lacrimógeno y los envases y eran cosas viejísimas que tenían allí, que tenían que ejecutar, lo que no se ha visto en Puerto Rico por muchísimos años. Yo comentaba con algunos compañeros de los que fuimos, ¿no? Que yo nunca había visto en Puerto Rico el uso de gases lacrimógenos, ¿no? Y posiblemente desde los 70, desde los 80 o cuando se dio la lucha en contra de la Marina en Vieques, que allí sí lo usaron, pero no me acuerdo que hayan sido los policías puertorriqueños o los policías del departamento de Puerto Rico, de la policía local. Sí recuerdo que la Marina o los soldados usaron gases lacrimógenos en diferentes ocasiones allá en Vieques y particularmente en protestas grandes. Pero no me acuerdo, nunca me acuerdo en los últimos 10 años o 15 años que se haya dado. Me puedo equivocar, pero en el grupo en el cual estaba discutiendo esto, pues la mayoría de nosotros que hicimos memoria, ¿no? Y estamos acostumbrados a ir a protestas, entendemos, como yo entiendo,
que el derecho a protestar es uno garantizado por la Constitución. Y escucho a gente, pero es que el derecho mío termina cuando el derecho, mira, eso es un disparate. Yo no sé dónde la gente saca eso, que el derecho de ustedes termina donde empieza el mío. Eso yo no sé cómo se come, ¿no? Cómo un abogado pudiera ejecutar eso. No soy abogado, soy trabajador social. Pero esa parte a mí me parece, pero ¿de dónde sacan eso? Eso no está ni remotamente en la Constitución. O sea, la Constitución dice que tenemos el derecho. Y acuérdense, y hemos repetido en otras ocasiones, que las constituciones, particularmente la Constitución francesa, la Constitución de Estados Unidos, e inclusive la Constitución de Puerto Rico, se escribe cuando escriben los George Washington de la vida, ¿no? Cuando escriben esta Constitución, son personas que están huyéndole precisamente a la persecución de allá de Inglaterra y de los países europeos. Están ejerciendo un cierto nivel de paranoia. No quieren convertir o no quieren darle el derecho al gobierno, al Estado, a cualquier gobierno en aquel entonces, no hace 200 y pico de años atrás, que tenga el poder de hacer lo que quiera con ellos. Claro, hoy vivimos en un mundo post o después del acto patriótico, después de las Torres Gemelas y después de el hijo Bush, wow, y el cambio de paradigma de lo que viene siendo la interpretación de lo que ocurre y cómo la gente debe manifestarse y por qué debe manifestarse y si se le da el permiso o no de manifestarse. Y si un manifestante o un activista, una persona que protesta, se puede interpretar como una amenaza de Estado y de momento catalogarlo o ponerle un sello de terrorista, ¿no? Ese no puede ser la actitud ante la protesta, porque la protesta precisamente garantiza, y en este momento somos los que estamos y que fueron miles de personas. Yo no tengo un cálculo, no he escuchado un cálculo. Lo que escuché fue alguien que dijo 7,000 en algún momento, pero eso para nada se parece a las imágenes que yo he visto. Las imágenes que yo he visto hablan de muchísimo más, 10, 20, quién sabe, ¿no? Pero me parece importante recordarles que en este momento quienes están protestando son los estudiantes de Puerto Rico. Y mi participación precisamente fue una participación consciente de que yo, aparte de que quiero que se audite la deuda, entiendo importante en este momento histórico que se audite la deuda para que sepamos, para que haya un mapa, para que haya una lista de culpabilidad que tenemos que tener claro, ¿no? Y cómo se hizo, porque yo soy de los que parte de la premisa, y le digo esto a los jóvenes estudiantes todo el tiempo, yo soy de los que parte de la premisa de que detrás de esto hay todo un plan, ¿no? Para desmantelar lo que es el Puerto Rico de hoy y tratar de llevar a la gente a la locura, a la crisis, ¿no? Y llevar a la gente a rogar, ¿no? Que alguien nos venga a salvar, y sabemos que quienes pretenden esto, la idea o ese alguien, estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica, y que nosotros nos vayamos a convertir en mendigos, ¿no? Y que de rodillas roguemos a los Estados Unidos a que nos asuma, ¿no? Como el Estado 51. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Eso es lo que yo he percibido. Y cuando hablamos de lo que está ocurriendo hoy, no podemos olvidar la trayectoria. Por eso es que es importante que se audite la deuda. Por eso es importantísimo, porque esto no empezó hoy. Y esto no es consecuencia de una decisión de ayer. Esto es una consecuencia de décadas, y por eso tenemos que tener claro, porque yo estoy claro de que cuando se invirtió allá en el 98 y en el 2000 para construir los grandes elefantes de este país y la tarjetita que sabemos que por muchísimos años ha estado endeudando a este país, que sabemos que los choliseos, que sabemos que los centros de convenciones, que sabemos que todos esos elefantes, que sabemos que el tren que nuestros nietos estarán pagando, el tren que se construyó, que nadie usa, que ahora quieren vender y nadie quiere comprar, eso seguirá siendo parte de esa deuda. Entonces tenemos que tener claro, forense, tenemos que tener claro precisamente quién o quiénes asumieron
y por qué, ¿no? Se tomó esas decisiones. Y precisamente me parece importante por el factor histórico, ¿no? Por el factor de integridad, por el factor de salud mental, ¿no? Yo quiero saber, y también quiero saber, para precisamente asegurarme que esto no ocurra otra vez. Y seguirán escuchando de mí, que yo soy de los que estoy en contra de la Junta de Robo en este país. Seguiré estando, no lo veo y no entiendo que nadie debe ser contratado, por ejemplo, de Ucrania para venir aquí a administrar nuestro país. Entiendo ofensivo que ahora se haya decidido elegir una juez, que no tengo absolutamente nada en contra ni de ella, ni de la señora de Ucrania, ni de los miembros de la Junta. Bueno, algunos sí, pero precisamente hablando de que nosotros como puertorriqueños es importante entender lo que pasó para que no lo repitamos, ¿no? Y eso es importante, igualmente importante para adjudicar, ¿no? Y si hay forma de cobrar, porque podemos entender que algunos de estos señores o señoras posiblemente se hicieron millonarios, ¿no? Y no estamos hablando necesariamente de los gobernantes, ¿no? Podemos hablar de sus asesores, podemos hablar de personas en Cámara y en Senado, podemos hablar de un sinnúmero de personas que hoy por hoy pudieran estar teniendo los Panama Papers, ¿no? Las cuentas estas bancarias en otros países, en las Cayman Islands, en Bahamas, en Panamá y en otros países, donde aquí fue que ordeñaron la vaca, ¿no? Aquí fue que sacaron los billetes largos, ¿no? ¿Cómo ocurrió, por ejemplo, allá en Alemania, ¿no? Cuando algunos de los alemanes tenían los chavos escondidos en otros lugares, y que hizo las Naciones Unidas, Israel y estos otros países, ¿no? Inclusive los Estados Unidos. Buscó a estas personas, sí, buscó a estas personas alrededor del mundo y les quitó precisamente. En algunos casos fue muchísimo más que eso, ¿no? Porque hay muchísimas historias, muchísima evidencia de cómo Israel enjuició a estas personas, los fue a buscar a donde estaban y lo acabó con ellos. Eso es parte de la historia. Ese no es el extremo al cual yo quisiera que llegáramos. No, ese no es el extremo, pero me encantaría saber si de los gobernantes o de los que mencioné anteriormente, esta gente tiene cuentas bancarias en otros países. Por eso es importante saberlo. Y de ese dinero, mira, si ese dinero fue robado de aquí, pues nosotros tenemos que de esa forma usar ese dinero para pagar lo que se debe, no lo que nos dicen que nosotros debemos. Entonces, regresando a la actitud ante los huelguistas, ante los jóvenes que estaban protestando, ante los miles, incluyéndome a mí, que estaba presente en esa protesta. La protesta que yo fui no se parecen absolutamente nada a lo que ustedes vieron en la prensa. Yo no he visto una prensa balanceada en cuanto a cómo ocurrió esto. O sea, decir que desde las 7, 8, 9, 10 de la mañana lo que se dio, inclusive hasta el final, porque yo me fui justamente al final de la protesta, cuando ya los actos de música y los actos de los discursos que se estaban dando desde la tarima y los miles o decenas de miles de personas que estaban allí presenciaron, escucharon, aplaudieron, ¿no? Y vimos inclusive la señora Melly Hill, que en algún momento de la actividad desde la tarima hizo un llamado a todos a que en ningún momento nos dejáramos cucar, ¿no?, por precisamente la policía y los escuadrones que en algún momento del evento empezaron a caminar hacia la multitud, vestidos, equipo de fuerza de choque con sus macanas, y venían en formación hacia la multitud, y hace un llamado desde la tarima diciéndole a todos: levanten las manos, no dejen, no permitan que los cuquen, no permitan que los lleven, no actúen y no reaccionen violentamente. Inclusive se dio la dinámica de que algunas personas tiraron muy pocas, te estoy hablando de 3, 4, 5 botellas de estas de agua, de plástico, se tiraron, y ella gritando: el que esté
tirando no pertenece a esta marcha, a este paro. Y lo dijo en varias ocasiones en voz alta, a tal nivel de que paró de inmediatamente las personas o estos individuos que tiraron lo que tiraron, ¿no? Y eso se dio justamente, yo diría como a las 12, 1 de la tarde. Ese relato yo no lo he escuchado en ningún medio de comunicación, porque eso se hace y la mayoría de nosotros que estábamos presentes, pues lo que vimos fue una protesta, una actividad creativa, una actividad linda, una actividad emotiva o unos discursos de mucha pasión, con mucho respeto, entendiendo que lo que estábamos haciendo allí era llevar a la gente a conciencia, ¿no? A entender que nosotros tenemos el derecho de protestar, que nosotros debemos protestar ante las cosas que son injustas y precisamente de una forma pacífica. Bueno, sabemos y hemos tenido muchísimos ejemplos en la historia, desde Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcuta. Hemos tenido muchos ejemplos donde los Beatles, ¿no? Con su música y tantos otros, ¿no? Que usaban su arte para protestar. Inclusive eso se dijo por parte de las mujeres de la ola de mujeres feministas que estaban allí, que llegaron allí en masa, ¿no? Eso fue impresionante. Y cuando llegaron, precisamente una de las cosas que dijeron, que me acuerdo tan claritito, era que ellas estaban usando el arte, y te estoy hablando del arte desde la pintura hasta la bomba y plena, precisamente para educar y para llevar el mensaje de que no iban jamás, porque quienes dentro del grupo de los ciudadanos puertorriqueños, quienes reciben o perciben o están más afectadas, pues son las personas mayores. Con esto de la deuda y con esto de la crisis y con esto las situaciones difíciles sociales, pues son las personas mayores y son las mujeres, que en su gran mayoría son la población más grande de Puerto Rico. Y cuando hablamos de mujeres también hablamos de madres solteras. Esa es la realidad de lo que ocurre, no solamente en Puerto Rico, pero en Puerto Rico y en muchísimos otros países del mundo, que cuando las cosas se ponen difíciles, son las familias y las familias precisamente de las madres solteras, que quienes reciben mayor efecto de lo que viene siendo una crisis, ya sea una crisis cual sea, una crisis humanitaria, una crisis de guerra, una crisis de hambruna, una crisis de migración, cuales sean las grandes crisis sociales de la violencia, ¿no? Es precisamente la mujer. Y estas grandes mujeres fueron allí a manifestarse creativamente. Eso fue algo espectacular, y desde aquí un gran aplauso y una gran admiración, porque sabemos que hay muchísimos los proyectos Matria, hay muchísimos proyectos en nuestro país que están dirigidos por unas grandes líderes y que le tenemos una gran admiración. He mencionado eso porque lo que no se ha resaltado, y por eso el programa de hoy yo quería enfocarme en hablar de la marcha del paro, y precisamente decir que la marcha que se está enseñando, que se está llevando a la prensa, no es la marcha, y que lo que tenemos que discutir, y si quieren ser balanceados, pueden hablar de que después de la marcha ocurrieron unas situaciones a las cuales no estoy de acuerdo. Y yo sé que nosotros muchos no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, ni cuando viene desde allá, ni cuando se manifiesta desde acá. O sea, no estamos de acuerdo. Entendemos inclusive que cuando llegamos a la violencia, ya sea desde acá, como activistas, cuando llegamos a la violencia, nosotros estamos jugando el juego de ellos, que son los que reprimen, que son los ofensores, y que son los violadores, y que son los que reparten fuete. No nosotros. Aparte de que estrategia pacífica ha sido muchísimo más efectiva. Y les recordaré lo que ocurrió en Vieques. O sea, eso no hace tanto tiempo, que todos tenemos una memoria clara de lo que ocurrió allí. Podemos hablar de eso, como podemos hablar de los Martin Luther King y los derechos civiles de las personas, aunque todavía están teniendo un montón
de efectos de marginación, y en estos últimos años ni hablar lo que se ha estado dando en cuanto a los asesinatos contra los negros en los Estados Unidos. Eso ha sido apoteósico. Hablo de eso y también hablo de que en las calles, y por eso hacemos esta comparación, precisamente hoy por hoy en las calles de Estados Unidos de Norteamérica se está protestando en contra del presidente electo por la gran mayoría, por los sistemas democráticos que están implementados en ese país, y la gente tiene su derecho de protestar. Ahora, yo también he analizado aquí que la protesta se parece muchísimo a lo que han estado haciendo. Por ejemplo, el inversionismo económico para buscar estas personas que protestan y están en nómina de unos grandes intereses. Como ya he dicho en otras ocasiones, las guerras hoy por hoy en cualquier parte del mundo, principalmente las guerras auspiciadas por los grandes intereses, están pagadas desde los bolsillos de estas corporaciones inmensas. O sea, cuando nosotros hablamos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Irak, cuando nosotros estamos hablando de lo que ocurre en Afganistán, cuando lo que está ocurriendo allá en Irán, cuando está ocurriendo en muchísimos países en el Medio Oriente, estamos hablando de que hay personas que están contratando a estos exmilitares que están a sueldo y representan unos grandes intereses para crear estos tiempos difíciles y que los gobiernos pierdan control. Si eso es lo que estamos diciendo que se ha estado dando, y si eso se ha especulado con este llamado ISIS, ¿no? Que hay muchísimo, se llama inversionismo hacia esas milicias, hacia esos grupos que lo que hacen es crean un revolú. Bueno, estaremos pendientes en las próximas semanas para que precisamente se le trate con respeto a estos jóvenes, que tengan la mejor representación habida y por haber, y que si de alguna forma u otra hicieron algún tipo de violencia, pues que la ley, si se debe llevar y se lleva como es, que estamos hablando de estudiantes, y que tengan el respeto para con su futuro, porque me molesta muchísimo que estemos plasmando las caras de estos jóvenes y prácticamente destruyendo. Puede ser algo que pueda ser inclusive beneficioso, quién sabe, ¿no? En un futuro, porque sabemos que ocurrió en los 80, en los 70, y algunos inclusive de esos en algún momento se convirtieron en políticos, ¿no? Y estoy hablando del otro bando. Pero bien, el programa se está acabando, pero esto lo discutiremos en otra ocasión. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos todos los sábados, inclusive hoy, para que vayan al mercado de Ponce desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y mañana domingo en el mercado de Rincón desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este es su programa Radio Bemba. Bendición y cuídense mucho. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter. Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.